inconveniente del inicio de la clase. No, doctor, no hay ninguna pregunta. ¿Podemos iniciar la clase? No hay problema. Empezamos. Y si no, a la medida que vamos empezando, le podemos preguntar. Ya Sí, está. doctor. Gracias. Muy bien, empezamos. Tuvimos una clase pasada sobre la anatomía, la anatomía de la parte del tórax aplicada a los procedimientos quirúrgicos. Ahora es nuestra segunda clase sobre la enfermedad coronaria. Como saben ustedes, la enfermedad coronaria cobra bastante importancia debido a que es una patología que actualmente está en el primer lugar de causa de muerte en las personas, ¿no? La enfermedad coronaria es la primera causa de muerte en el mundo. Es un problema de salud pública por el cual su estudio, su prevención, su tratamiento cobra importancia. Mi nombre es Víctor Robles Velarde, soy cirujano cardiovascular, tengo varios años de experiencia en el campo, más de 20 años. He operado muchos pacientes de enfermedad coronaria y seguro los seguiré operando. Los resultados quirúrgicos en la mayoría de casos son buenos, alentadores, y parte de la experiencia personal va a ser hablada, vertida hoy día en conocimientos. Muy bien. El sílabus nos exige 4 puntos a cumplir. Uno que es la fisiopatología de la enfermedad coronaria, los factores de riesgo, los métodos de diagnóstico y el tratamiento de la revascularización, cosa que se va a hacer ahora. Pero antes de hablar un poco de la fisiopatología, vamos a hablar de la epidemiología de la enfermedad. Sabemos que la enfermedad coronaria afecta sobre todo a los grupos etarios que superan los 70, 80 años. Es la edad donde se produce un pico epidemiológico en estos pacientes. En las barras marrones son las mujeres, disculpen, los varones, y en las barras celestes son las mujeres. El incremento ocurre en ambos sexos. Pero si ustedes ven, hay una diferencia entre el grupo etario, el grupo masculino y femenino, que es considerado luego un factor de riesgo también de la enfermedad coronaria ser de sexo masculino. Este es el gráfico que presenta la última guía de enfermedad cardiovascular. Los americanos como los europeos publican guías en forma periódica. La última guía americana de la revascularización de miocardio habla un poco de su epidemiología y es un gráfico muy parecido al anterior, ¿no? Este es un gráfico presentado en una revista española y este es un gráfico presentado en la revista americana de hace 2 años, de hace 3 años, el año 21. Es muy parecido. Los grupos etarios, a partir de los 70 para 80, se eleva el pico y más predominante en el sexo masculino. Pero vemos algo que cuando preguntamos a las personas antecedentes de infarto, vemos que cada vez hay una disminución del número de personas que contestan en forma positiva, y lo vamos a ver luego. Este es otro gráfico que se muestra el número de personas afectadas por enfermedad coronaria en España, que más o menos
se refleje en el resto de los países adelantados del primer mundo. Más o menos en el año 2005, 2006 hubo un pico de personas que responden en forma positiva a haber sufrido enfermedad coronaria. Y progresivamente ese pico va disminuyendo en el transcurso de los años y sigue disminuyendo. Igual en otras realidades se ve esa disminución del pico de personas afectadas. Cuando vemos, este es otro gráfico publicado por la Guía Americana de Cirugía Cardiovascular, el número de personas afectadas por enfermedad coronaria por 100.000 personas, vemos menos de 1.556 por 100.000 que se afecta pues en Norteamérica, Canadá, el norte de Europa, algunas partes de Europa Central como es España, Portugal, Italia, en Sudamérica, Chile, Uruguay. Pero nosotros no nos encontramos en ese grupo de menor personas que son afectadas por enfermedad coronaria. Nosotros estamos en el siguiente grupo, ¿no? Entre 1.556 a 2.450. Entonces, no somos un país que está libre de la enfermedad coronaria, como si se ve países con mayor adelanto que nosotros. Cuando vemos, este es un gráfico publicado por la OMS, las principales causas de muerte en el año 2001, estamos hablando hace 23 años, en Estados Unidos, en Europa, Asia Central y Latinoamérica, lideran la enfermedad coronaria isquémica, ¿no? Lidera. Como les digo, nosotros no estamos fuera de eso, al contrario, nuestro número de personas afectadas no es baja, es moderada. Y este es el último gráfico publicado por la OMS, hasta el año 19, ya se van a actualizar las últimas cifras, o tal vez ya lo hayan hecho, porque hubo después de esto distorsiones por el COVID, pero la cardiopatía isquémica, tanto en el año 20 como el año 2019, sigue liderando como primera causa de muerte en el mundo. Es por eso la importancia de hacer medicina preventiva. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros a hacer enfermedad coronaria? ¿Por qué tantas personas en el mundo hacen enfermedad coronaria? Entonces, hay factores de riesgo que nos conducen a tener esa predisposición a hacer enfermedad coronaria. El tener un factor de riesgo no significa que hagamos enfermedad coronaria, ni el tener varios, pero sí nos predispone. Aumenta la probabilidad de sufrir esta enfermedad. Entonces, al tener más factor de riesgo, más probabilidad de hacer la enfermedad coronaria. Entonces, se clasifican los factores de riesgo en dos grupos. Hay varias clasificaciones, ¿no? Pero esta es una clasificación la más usada en factores de riesgo modificables y no modificables. Los principales de riesgo no modificables es el sexo y la edad. Cuanto mayor edad tenemos, como hemos visto en las curvas epidemiológicas, mayor probabilidad de tener enfermedad coronaria. El varón mucho más que la mujer, como hemos visto en las curvas epidemiológicas. Entonces, no hay forma de cambiar, ¿no? Más viejo, más probabilidad, no, es la evolución del hombre, ¿no? Mientras que los factores de riesgo modificables sí son aquellos que podemos cambiarlos por métodos de cambiando estilos de vida, por farmacológicos, intervención farmacológica. Por ejemplo, el tabaquismo. Debemos dejar de fumar. El que fuma tiene mayor probabilidad de hacer. El dislipidémico, que podemos controlar su dislipidemia aumentando el ejercicio, disminuyendo el peso, por medio de fármacos, etc. Igual el diabético, el hipertenso, el que tiene sobrepeso.
el sedentarismo. Todos esos son factores de riesgo que podemos modificar, cambiar nuestro estilo de vida o por medio de intervención farmacológica. Pero cuando vemos pacientes que sufren enfermedad coronaria, hay pacientes que ustedes ven y que no vemos que tienen pues estos factores de riesgo que lo describimos como tal, ¿no? Son delgados, son jóvenes, hacen actividad física, no tienen dislipidemia, no son diabéticos, no son hipertensos, pero hacen enfermedad coronaria. Entonces también esta es otra clasificación de los factores de riesgo psicosociales, que también intervienen en el desarrollo de la enfermedad coronaria, en el cual está pues el nivel de ingreso que tenemos, nuestro nivel educativo, el tipo de trabajo que tenemos, dónde vivimos, nuestro nivel de estrés. Todo eso también influye en el desarrollo de la enfermedad coronaria. Entonces ya hemos visto parte de la epidemiología, hemos visto que es una enfermedad que abarca grandes poblaciones, causando o siendo la primera causa de muerte en el mundo, que el Perú está en un riesgo intermedio, no está entre los más bajos ni entre los más altos, y que ya hemos visto también los factores de riesgo, ¿no? Entonces, cuando tengamos que hacer trabajo a futuro, tenemos que combatir estos factores de riesgo. Es por eso que países de mayor adelanto, donde las sociedades o donde la medicina preventiva, la medicina primaria de niveles 1, tiene que hacer un mayor trabajo, porque el tratamiento, la recuperación ya eso no es nivel, ¿no? Entonces tenemos que hacer trabajo desde abajo, ¿no? A concientizar a los jóvenes, sobre todo que aún no han hecho enfermedad coronaria, que sean activos físicamente, que no fumen, que controlen su diabetes, que no tengan, que no sean sedentarios, etc. Todos estos factores de riesgo hacen que se origine algo, el daño al endotelio vascular. El endotelio vascular sufre un daño en el cual dentro de, este es un gráfico que se presenta en la revista española, es un gráfico que se ve que debajo de la capa endotelial comienza a depositarse una serie de elementos, macrófagos, lípidos, células musculares lisas, calcio, etc., los cuales van progresivamente esa luz vascular estrechándola, disminuyendo su calibre, su diámetro. Este es otro gráfico que se muestra, en el cual la luz vascular progresivamente se va estrechando, progresivamente, ¿no? Hasta llegar a un límite que comienza donde se originan los signos y los síntomas, ¿no? El síntoma es pues la angina, ¿no? Los signos son los cambios eléctricos, ya como vamos a ver en los métodos diagnósticos, ¿no? Entonces, este endotelio alterado se va estrechando progresivamente hasta obstruirse en forma total, finalmente, ¿no? Pero en su desarrollo de esta obstrucción puede romperse la placa, puede exponerse material que está debajo de ese endotelio y causar trombosis, oclusiones súbitas y darnos lo que se llama el síndrome coronario agudo, como han estudiado en cardiología. La placa ateromatosa en un inicio es una placa estable que se va desarrollando progresivamente. Pero en cualquier momento en su desarrollo esa placa puede romperse, puede inestabilizarse. Como acá hay un gráfico que muestra también, todos estos son gráficos de las revistas, de las guías de revascularización. En la primera parte se ve una placa estable, una obstrucción, una placa calcificada, una obstrucción significativa de la luz, pero en el gráfico del costado vemos en el recuadro
que la placa de que el endotelio se ha complicado, se ha abierto, se ha expuesto el material, por lo tanto produce una obstrucción de la luz vascular. Esa obstrucción puede ser total, como se ve en la primera parte, o puede ser parcial. Muchas veces hemos escuchado que pacientes o personas que están caminando en la calle o que se han ido de paseo o están familiares, amigos, conocidos, que súbitamente han hecho paro cardíaco, fibrilación y muerte, ¿no? Entonces decimos, pero ¿cómo ha muerto el paciente si estaba bien, estaba sano? Si pues es un paciente saludable o tenía a veces algún olfato de riesgo, pero un desarrollo de una placa que no le causaba sintomatología porque aún no era una obstrucción severa, pero en su desarrollo esa placa se ha fracturado y expuesto el material subendotelial y causa una obstrucción. El paciente puede morir, una sistolia, una fibrilación, una ruptura de músculo por el infarto masivo. Entonces, muerte súbita, ¿no? Ya lo hemos visto. Es un gráfico que realmente no es bueno. Es un gráfico muy sencillo, muy simple. Entonces, lo que hemos visto, la placa inestable, la complicación, y vamos a ver ahora los métodos de diagnóstico. Cuando tenemos un paciente que nos relata, tengo dolor precordial o tengo dolor en el tórax, en el pecho, me duele acá en la parte anterior, que se me va la espalda, doctor, que cuando camino y descanso y me pasa el dolor, nosotros sospechamos que ese paciente tiene una enfermedad isquémica, ¿no? Una cardiopatía isquémica coronaria, por lo descrito por él. Pero, ¿cómo vamos a saber si realmente tiene este paciente una enfermedad coronaria? Entonces, hay métodos de diagnóstico para confirmar si este paciente, el cual sospechamos por lo que nos cuenta o porque tiene múltiples factores de riesgo, tiene enfermedad coronaria, ¿no? Pero no todo dolor torácico es enfermedad coronaria, no todo, ¿no? Alrededor del corazón hay una serie de estructuras anatómicas. Alrededor está el pericardio, hacia abajo está el diafragma, hacia arriba están los grandes vasos, hacia los costados están los pulmones, hacia atrás está el esófago. Más abajo que encontramos el estómago, encontramos el hígado, más atrás en el retroperitoneo el páncreas, ¿no? Todas esas estructuras anatómicas pueden causar dolor cuando sufren alguna patología. Y ese dolor que tienen estas estructuras anatómicas que están alrededor del corazón pueden simular que es un dolor de tipo cardíaco, una angina, ¿no? Por ejemplo, en el pulmón duele, ¿no? Cuando tenemos un neumotórax, un cuadro neumónico, ¿no? Cuando hay irritación pleural, ¿no? Entonces el paciente respira, duele, doctor, acá. Me siento, no, trato de no respirar y se me pasa el dolor. Entonces, una disección aorta, un hematoma, unas úlceras a nivel de la aorta ascendente, el callado o de dolorosas, ¿no? Abajo donde está la parte del estómago, una úlcera péptica, una pancreatitis, un reflujo gastroesofágico, también nos pueden dar dolor. Entonces son múltiples estructuras anatómicas que tenemos que nos pueden simular que tenemos una enfermedad coronaria. Espérense un ratito. Que quiero cerrar esto. Muy bien. En la caja torácica, en la pared torácica, una condritis, un herpes. A veces hay pacientes que no tienen nada, ¿no? Factores psicógenos, sensaciones de histeria, ansiedad. También nos pueden dar dolores que semejan enfermedad
coronaria, ¿no? Un ratito, sino que está que mandan acá. Ya está. Muy bien. Entonces tenemos que hacer diagnóstico diferencial. ¿Cómo se caracteriza una angina estable? Tiene tres signos o tres características, ¿no? Es un dolor torácico, opresivo, retroesternal, irradiado a los brazos, irradiado al maxilar, etc. Segundo, que se activa o se manifiesta con un esfuerzo físico, ¿no? Y tercero, que calma con el reposo. Entonces, estas características es importante saberlas, ¿no? Cuando es una angina estable. La angina inestable, pues a veces es el dolor que no calma. Hay cambios eléctricos, cambios en la motilidad del corazón, etc., ¿no? La angina estable tiene esas tres características, ¿no? Entonces, la Sociedad Canadiense de Cirugía Cardiovascular clasificó pues, la angina estable en el 1, 2, 3, 4, ¿no? 2 es cuando el dolor nos limita en forma leve, alguna actividad física. Subo escalera, me duele. Me detengo, pasa. 3 es cuando actividades de poco, ir al baño, comer, nos da dolor torácico, ¿no? Y 4 es pues cuando ya estamos con dolor incluso en el reposo. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico? Este es un gráfico de la circulación arterial coronaria, ¿no? Las coronarias son dos, una derecha y una izquierda. La derecha es una arteria que una vez que nace el ostium de la coronaria derecha va por un surco, el surco interventricular derecho, donde está la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y se va a la cara posterior dividiéndose en dos ramas, ¿no? En la descendente posterior y la ventricular posterior. Y la otra coronaria es la coronaria izquierda, que nace también del ostium de la coronaria izquierda en un tronco, el cual se divide rápidamente en dos ramas importantes. La descendente anterior, que va por el surco interventricular anterior, y la circunfleja, que va por el surco auriculoventricular, ¿no? Por la izquierdo, ¿no? La aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, hay un surco. La descendente anterior es la arteria más importante en la circulación coronaria. El tener enfermedad de la descendente anterior nos exige que demos un tratamiento, como luego les voy a explicar. La descendente anterior da ramos septales al septum interventricular, ramos septales largos, y da ramos a la cara lateral por las diagonales. Y la circunfleja es un ramo que va hacia la cara lateral y posterior por medio de unos ramas que se llaman marginales. Esa es la anatomía a grandes rasgos, ¿no? Es una clasificación que se llama la clasificación de Simpson, que utilizan mucho los cardiólogos para poner puntajes de acuerdo a dónde se encuentra la lesión. Si la lesión es muy proximal o más distal, hay una sumatoria de puntajes que va llevando al final para decidir el tipo de tratamiento que hacemos. Es una clasificación, un gráfico que utilizan ellos para los cirujanos poco, ¿no? Más son una división de cardiólogos para ver enfermedad coronaria. Entonces, ya viendo los estudios de diagnóstico. Los estudios de diagnóstico los podemos dividir en dos grupos. Los estudios de diagnóstico no invasivos y los estudios de diagnóstico invasivo. ¿Qué diferencia uno del otro? El no invasivo es pues aquellos que no penetran a nuestro cuerpo por catéteres, sondas, etcétera, ¿no? Son estudios que podemos hacerlo sin tocar al paciente a veces, o por medio de estudios que van por la superficie de la piel. Un estudio que siempre vamos a pedir en cualquier paciente que sospechemos de enfermedad coronaria, así no lo tenga, siempre vamos a pedir es un electrocardiograma. El electrocardiograma es de base. Pues, el paciente, doctor, me duele, tómate un electro, ¿no? Para ver si hay alguna alteración en el ritmo
o hay alguna seña que el paciente ya tuvo algún infarto, etc. Una serie de estudios que vamos a describirlos uno por uno. El electrocardiograma. Hasta a pacientes sin patología cardiovascular pedimos electrocardiograma. Cuando queremos operar un paciente, por ejemplo, de neurocirugía, de otorrino, de una fractura de un pie, de un apéndice, le pedimos un electrocardiograma para ver cómo está la función cardíaca en la parte eléctrica. Entonces, un paciente fibrilador, un paciente que tiene ondas Q, un paciente que tiene alguna patología, el cual necesitamos más estudio. Pero ¿qué signos nos da una isquemia? Puede darte muchos signos, ¿no? Un paciente con enfermedad coronaria crónica, que en el momento esté en reposo, está asintomático, puede tener un electrocardiograma normal. Pero cuando el paciente comienza a doler o tiene alguna sintomatología, hay ciertos cambios que nos puede indicar que es o no en relación a patología coronaria. Por ejemplo, el segmento ST, su depresión o su elevación, ¿no? La onda U, la onda T, disculpe, la inversión de la onda T. Presencia de ondas Q, que nos diría que el paciente infartado, ¿no? Bloqueos de ramas, sobre todo el lado izquierdo, arritmias, extrasístoles, una serie de señales eléctricas que nos puede conducir a pensar que el paciente está sufriendo una enfermedad coronaria. Una placa de tórax también lo podemos usar como método de estudio, de diagnóstico, pero sobre todo para ver, hacer diagnóstico diferencial. Una placa de tórax podemos ver si hay neumotoras, hay neumonías, hay fracturas, etcétera, ¿no? También podemos ver la silueta cardíaca, una silueta cardíaca agrandada, etcétera. Podemos tener una patología, una radiografía totalmente normal y el paciente estar con una enfermedad coronaria severa. La radiografía de tórax normal no descarta que el paciente tenga una enfermedad coronaria. Una radiografía muy patológica nos puede sugerir, por ejemplo, edema agudo de pulmón cuando el paciente infartado está haciendo falla cardíaca con disfunción sistólica. El paciente puede tener un edema de pulmón marcado, producto de la enfermedad coronaria, ¿no? Marcadores miocárdicos, sobre todo la troponina, su elevación, ¿no? Entonces, hay que marcarnos cuánto de troponina tiene en este momento, se elevó, cuánto tiene de otras enzimas que se van elevando en el transcurso de los días, ¿no? Son marcadores miocárdicos que podemos ejecutarlo rápidamente a un paciente. Cuando el paciente está en un periodo de cronicidad y está en reposo, no tiene dolor, pero él te cuenta que tiene dolor cuando camina, cuando sube escaleras, cuando se emociona. Entonces queremos replicar ese dolor y lo sometemos a una prueba de esfuerzo que es la ergometría, que hay diferentes formas de hacer ergometría. La ergometría es una prueba vigilada por un médico con un control ecocardiográfico continuo y un control de presión. Entonces vamos viendo el monitoreo, si hay cambios eléctricos, así el paciente no tenga síntomas, paramos, porque puede infartar. Señor, pare el estudio, se invirtió la onda T, pare, se le comenzó a elevar el ST. O la presión, pares, la presión comienza a caer, porque la presión con el ejercicio debería mantenerse o elevarse, que es lo normal, ¿no? Pero si comienza a caer la presión o comienza a tener síntomas, el paciente para, ¿no? El paciente tiene que estar vigilado durante la prueba de esfuerzo. Es progresivo, si el nivel de ejercicio va progresando. La ecocardiografía es otro método diagnóstico. La ecocardiografía que se realiza al lado del paciente es un estudio de anatomía y función, porque de anatomía vamos a ver las diferentes partes del corazón, los ventrículos, las válvulas, el tamaño del corazón, el grosor del miocardio, presencia de líquido alrededor del pericardio, etc., ¿no? Y función, ¿no? Cómo se está contrayendo ese ventrículo izquierdo. Si la contracción es homogénea, si todas las paredes se contraen.
cómo están funcionando las válvulas, cómo está la fracción de eyección, ¿no? Es un método diagnóstico importante. ¿Qué sucede si un paciente, por ejemplo, escojo, pérdida de un miembro por un accidente, por diabetes, etcétera, o tiene una herida en la planta del pie, y no puede someterse a una prueba de esfuerzo en una banda? Lo sometemos a una prueba de esfuerzo por medio de una ecocardiografía con infusión de dobutamina, ¿no? Vamos ampliando la dosis del fármaco y aumentando la frecuencia cardíaca, y vamos viendo si el corazón comienza a disfuncionar en sus caras, comienza a bajar la fracción de eyección, etc. Otro método diagnóstico no invasivo es la perfusión miocárdica, ¿no? Vemos si el contraste que damos al paciente, que una serie de contrastes capta en forma homogénea, significa que está bien el corazón, o no capten unas zonas que ha sido un infarto. Entonces una gammagrafía en reposo, o lo sometemos al esfuerzo al paciente, que camine, coma algo, y vemos si la captación en reposo es homogénea, y si la captación al ejercicio sigue siendo homogénea, entonces el paciente está bien. Pero si al ejercicio se ve zonas de hipocaptación, entonces decimos, esta zona está sufriendo isquemia, y podemos diferenciar en la zona apical, la zona lateral, la zona basal del corazón, y zonas que no captan el contraste. Entonces podemos hacer hasta ver la cantidad de ventrículo que ha infartado, o la cantidad de músculo de miocardio que esté en riesgo. Es 10% de isquemia, ¿no? 10% de captación, no captación homogénea del contraste al ejercicio. Entonces podemos decir, este paciente está en riesgo. Más de 10% hay que someterlo al paciente a algún tratamiento, ¿no? Entonces, este es también igual, ¿no? La flecha indica una lesión en la descendente anterior. La descendente anterior irriga la cara anterior, la cara apical, y justo vemos que en la gammagrafía la zona apical y la zona anterior del corazón está con hipocaptación del contraste, ¿no? Entonces se relaciona más o menos. Hay otros estudios más sofisticados, como es el PET, ¿no? La tomografía de emisión de positrones. Se perfunde amonio y se ve el metabolismo de glucosa. Si la captación, el metabolismo de la glucosa en todos los segmentos del corazón es homogéneo, tanto al reposo como al ejercicio, o hay zonas de no captación, ¿no? Vemos cómo está el corazón, si es viable, zonas de no viabilidad, etc. La resonancia también nos sirve mucho, sobre todo para ver la función del corazón, el ventrículo derecho, sus paredes. Con resonancia podemos ver bien el músculo cardíaco, si hay fibrosis, si hay zonas infartadas, su contractibilidad, ¿no? La resonancia aún no es buena para ver las coronarias, mientras que sí la angiotomografía coronaria nos puede dibujar el árbol coronario en forma muy precisa. Cuanto mejor sea el tomógrafo, mayor sean los números de cortes, podemos hacer estudios muy, muy significativos, ¿no? Se ve el score de calcio, los segmentos del corazón afectados. Muchas personas vienen a la clínica y dicen al doctor, quiero saber si tengo enfermedad coronaria. Mi prueba de esfuerzo ha salido normal, pero no sé, quiero saber, ¿no? Y se someten a una angiografía coronaria. Es un estudio no invasivo y podemos ver detenidamente si hay o no placas cálcicas, zonas de oclusiones, etc. Todo lo que hemos visto son estudios de diagnósticos no invasivos. Y los diagnósticos invasivos son los que nos tienen mayor certeza en el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, la reserva de flujo coronario fraccional, FFR, medimos la presión pre y post estenosis. Si la caída de la presión es más de 0,8, significa que hay una estenosis significativa.
Pero ¿cómo llegamos a medir la presión pre y postestenosis? Por medio de un cateterismo cardíaco. Cateterizamos una arteria que llega hasta el ostium de una coronaria y por ahí metemos un catéter y llega hasta la zona de obstrucción. Hacemos una medición de la presión pre y post obstrucción y hacemos un cálculo y lo hallamos, ¿no? Y el principal estudio, el gold estándar del diagnóstico de la enfermedad coronaria es el cateterismo cardíaco. Por el cateterismo cardíaco que podemos llegar a cateterizar una arteria coronaria por una arteria periférica, por ejemplo, por la arteria femoral, pulsamos, subimos un catéter hasta la aorta, encontramos los ostios de las coronarias y podemos introducir catéteres, guías, sondas, hacer angioplastías, medición de presiones, hacer ecografías intracoronarias como es el IBUS. Pero es un estudio invasivo, porque tenemos que invadir el cuerpo por catéteres, sondas, sustancias de contraste, etc. Pero es el principal estudio, no solo es para diagnóstico, sino también para tratamiento, ¿no? Por medio de una angiografía coronaria, por un cateterismo cardíaco, hacemos la angiografía coronaria, encontramos, como se ve en el gráfico del medio, una lesión severa del tronco de la coronaria izquierda. Podemos hacer el hallazgo de una obstrucción severa de la coronaria derecha, como se ve en el gráfico del costado, ¿no? O al final, antes de su bifurcación. Y por ese método de diagnóstico podemos hacer tratamiento, como vamos a ver en un rato. Ya entrando a la fase de tratamiento, el tratamiento médico, todo paciente tiene que recibir tratamiento médico, sea en la fase aguda o crónica. En la fase aguda, pues, una vía para hidratarlo, analgésicos tipo morfina, vasodilatadores tipo nitroglicerina, beta bloqueantes, calcio antagonistas, etcétera, fibrinolíticos, una serie de tratamientos que nos conduce a que el paciente se recupere o no, o mejorarlo, ¿no? Pero en el tratamiento de una enfermedad crónica, como les dije, la base de ese tratamiento es el control de los factores de riesgo. El paciente fuma, que deje de fumar; si es diabético, que tome sus hipoglicemiantes, que use insulina, que camine, que baje peso, etc. Si es sedentario, que camine, ¿no? Ustedes saben más que yo todos esos factores de riesgo ya hablados, ¿no? Y a la vez se le adiciona, pues, ciertos fármacos, ¿no? Antiagregantes como la aspirina, el clopidogrel, nitratos, beta bloqueantes, calcio antagonistas, etc. Como ya han recibido clases en cardiología. Muy bien. Cuando hay infartos agudos y no tenemos la posibilidad de que el paciente ingrese a un centro médico de emergencia, que tenga un estudio de cateterismo cardíaco, se puede hacer la trombolisis, ¿no? Por medio de trombolíticos en forma sistémica y el paciente se salva, pues, ¿no? Porque hemos visto que cuando la placa se fractura, se inestabiliza, se forman trombos. Esos trombos ocluyen la luz vascular y están impidiendo que esa zona del miocardio se perfunda y puede morir el paciente. Hace un gran infarto, hace cambios isquémicos. La infusión de trombolíticos a veces libera esas obstrucciones agudas y el paciente se libera se recupera de esa inestabilidad y puede vivir años. Ahora, cuando vemos enfermedad coronaria, estamos hablando de la enfermedad coronaria ateromatosa, ¿no? La arteriosclerosis que ocluye los vasos. Pero hay algunos casos en que podemos tener dolores precordiales, angina, cambios eléctricos por otras causas, ¿no? Por ejemplo, un traumatismo, como han hecho ustedes los seminarios de trauma torácico, trauma cardíaco, una contusión en el precordio,
una patada, un golpe, una caída, golpe sobre el timón de un vehículo con alta presión, alta velocidad, podemos disecar una arteria coronaria. Y la arteria coronaria obstruirse súbitamente y dar un dolor, unos cambios eléctricos. El paciente no sufre ni nada de arteriosclerosis, pero puede tener. Hay algunos estados de vasoespasmo, ¿no? Que pueden darnos dolor peculiar en el frío, por ejemplo, el frío extremo, ¿no? Sumergiones, cuando se sumerge, pasiones en frío, no se caen en zonas heladas, a ver espasmos coronarios con cambios eléctricos y todo, ¿no? Con elevación de enzimas, por disección coronaria, vasoespasmos, cosa que no es causada por arteriosclerosis, que es motivo de la clase, ¿no? Pero hay otras causas, como les digo, para que tengamos presentes. Muy bien. Los síndromes coronarios agudos, como dice este concepto, en la última etapa de un conjunto de múltiples factores que llevan a una complicación final. Múltiples factores. Factores predisponentes que llevan a la formación de una placa ateromatosa, que va obstruyendo, se va formando una obstrucción progresiva. ¿Cuál es esa complicación? Que se rompe esa placa. La placa se rompe, se erosiona y el vaso se trombosa. Este es un gráfico que se muestra en la guía de revascularización. El paciente puede tener una placa ateromatosa no obstructiva total, pero romperse y dar el síndrome coronario agudo, ¿no? Los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST o con elevación del ST, ¿no? Depende si hay oclusión total o no oclusión total. Esta parte ya es más de cardiología, ¿no? Nosotros es más el tratamiento que vamos a hacer con estos pacientes que tienen estos síndromes coronarios agudos. Como les digo, los americanos y los europeos cada cierto tiempo publican guías. Un ratito voy a contestar. No me... Aló, estoy en clase, te llamo más tarde. Ya, los americanos y los europeos publican guías de revascularización en forma periódica. La última guía, la guía americana, que lo hacen entre los cardiólogos, los cirujanos, ¿no? Fue hecha en el año 21, a finales del año 21, y la guía europea ya va a ser publicada. Ojalá que este año lo publiquen para ver qué adelantos en el tratamiento, el diagnóstico tenemos. Y acá marcan un concepto que es muy importante y quiero que ustedes lo tengan en cuenta, no solo porque viene en el examen, ¿no? Sino porque es importante tenerlo. ¿Cuándo definimos que una lesión ateromatosa, una oclusión anatómica, es significativa, es severa? Que podemos decir, tiene una lesión severa en la coronaria descendente anterior, pero ¿a qué le llamamos severidad? ¿No? Se llama severidad cuando la estenosis supera al 70% de la luz. Cuando supera una coronaria el 70% de su luz y hacemos mediciones de presión como el FFR, que medimos presiones pre y post estenosis, se ve que hay cambios dinámicos, hay caídas de presión, etc. A estos niveles de obstrucción ya se comienzan a presentar los síntomas del paciente. El paciente que tiene una lesión mayor de un 70% va a comenzar a tener síntomas con el esfuerzo. Y cuanto más se obstruye, más precoces serán sus síntomas. Por eso la clasificación canadiense, ¿no? Angina clase funcional 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, 70% es el valor estudiado para decir una obstrucción es severa. Y ese 70% también se puede trasladar a otras arterias, como son las carótidas, ¿no? Las carótidas, cuando tiene una obstrucción de un mayor de un 70%, es severo. Una obstrucción de una arteria femoral, una arteria poplítea mayor de un 70% es severo.
La enfermedad ateromatosa es una enfermedad sistémica, como saben, ¿no? No solo afecta el corazón, puede afectar carótidas, arterias de los miembros inferiores, arterias de la circulación cerebral, etc. Pero hay una excepción, que es en una zona pequeña, importante, que es el tronco de la coronaria izquierda. El tronco de la coronaria izquierda es aquel vaso pequeño antes de la división en descendente anterior y circunflejo. Cuando el tronco de la coronaria izquierda es mayor de un 50%, se denomina severo. Solo ahí, porque es un vaso importante que divide a dos ramos coronarios importantes en el corazón. Esta es la guía europea 2018. 19, 20, 21, 22, 23, 22, son 6 años. Ya debe salir publicada la guía europea, seguro este año, todavía estamos en junio, debe ser ya publicada, ¿no? Esta guía europea pues se reúnen los médicos más destacados en la enfermedad coronaria de Europa y publican. Hace unos años el principal autor de esta guía del año 14, dice el año 2010, creo que fue el otro día, fue el doctor Menicanti. Menicanti pues, es un médico italiano, el director de un centro quirúrgico muy famoso en Europa, en el norte de Italia, en Milán, que es el San Donato. Y Menicanti vino al Perú a operar pacientes, ¿no? Nos enseñaba cómo revascularizar el corazón bajo otras técnicas, ¿no? Y Menicanti estuvo en nuestro servicio en el INCOR, operó, y yo le ayudaba, porque siempre me gusta estar ahí me gusta, pues. Y Menicanti me invitó a Europa, me dijo, vamos, pues estuve ahí unos meses en Europa, en su centro, ¿no? Pues son centros de alto nivel, ¿no? Como cuando vino el doctor Oz, que fue jefe de Houston, del Baylor, también operar al INCOR, y yo igual le acompañaba y me invitó a estar unos meses en Estados Unidos aprendiendo cirugía de la cardiomiopatía hipertrófica que no hacíamos en el Perú, y actualmente ya la mayoría de patología cardíaca le estamos haciendo con buenos resultados. Entonces estas guías pues nos orientan el tratamiento, y acá hay algo importante que les quiero decir. Cuando tenemos enfermedad coronaria y tenemos lesiones en vasos importantes como la descendente anterior, el tronco de la coronaria o múltiples vasos afectados, todo paciente de este tipo no va a cirugía. Nosotros ya no hablamos que el paciente con enfermedad coronaria va a cirugía, no, hablamos de las estrategias de revascularización. Cómo reperfundimos ese vaso que está ocluido. Y en las estrategias de revascularización son dos. Este es el gráfico que también pone la guía europea traducida, ¿no? El intervencionismo coronario percutáneo, y Capley denominan en inglés la revascularización de miocardio quirúrgica. Por intervencionismo hemos visto que se puede llegar a los ostios de las coronarias, hacer dilataciones por medio de angioplastías y colocar stents, y liberar al paciente de grandes obstrucciones, de lesiones vasculares severas, y reperfundir territorios grandes del corazón. Al igual que la cirugía por abriendo el tórax, como hemos visto con los compañeros que han rotado con nosotros. Se abre el tórax, se diseca injertos vasculares y se pone como puentes hacia el corazón, ¿no? Hay cosas a favor de uno y hay cosas a favor de otro. El intervencionismo coronario generalmente se hace, en situaciones de emergencia, como vamos a ver en las guías, como lo paciente que está con una isquemia aguda, una angina inestable, en riesgo de hacer un gran infarto. Intervencionismo, porque detectamos rápidamente cuál es la arteria culpable, y si podemos hacemos angioplastía, colocamos un stent y se liberó la obstrucción y el paciente se recupera.
hacemos intervenciones cuando hay una clasificación, el SIMTAX, les enseñé un gráfico, cuando la sumatoria, el puntaje menos de 23, o sea que son lesiones no complejas en las coronarias. Podemos hacer angioplastías y colocar stents. Por decisión del paciente, hay pacientes que no quieren ser operados. No, doctor, a mí no me operan, disculpe, doctor. Pero, señor, lo mejor es, no, doctor. Me acuerdo mucho, hace poco en el INCOR hubo un señor que tenía 80 años, 79, 80 años, con una angina inestable. Para ayudarlo, le colocamos un balón de contrapulsación, que son aparatos para mejorar o para que el corazón se trabaje menos, perfundir las coronarias, etc. Estaba programado para cirugía y se operaba en la tarde, me acuerdo, yo estaba ahí caminando, ahí, digo, ¿por qué no entra el paciente en la sala? No, no quiere. ¿Cómo que no quiere? No, no quiere operarse. Pues ese paciente está mal, está haciendo cambios isquémicos, un ST elevado, con infusión de nitroglicerina, heparina, todo, y con balón. No, no quieres. Y yo fui a hablar, le digo, maestro, ¿qué pasa? No, doctor, a mí no me opera. Dice. Pero señor, se va a morir. No, doctor, a mí no me opera. Se sometió a una angioplastía del tronco en la coronaria, que hizo 2 paros, 3 paros, creo, de procedimiento. Al final se recuperó, ¿no? Entonces, la elección del paciente también marca un punto, ¿no? El hemodinamista, el cardiólogo puede dilatar, ponerle y el paciente no quiere ser sometido a cirugía, es un procedimiento válido. En jóvenes es mejor la cirugía. La cirugía se ha visto que los puentes hechos en forma quirúrgica duran mucho más que la revascularización hecha por medio de angioplastia y stents. En pacientes jóvenes, en pacientes que tienen enfermedad de vasos muy complejas, se tiene que hacer la cirugía. Entonces hay cosas a favor y cosas en contra de estas dos estrategias de revascularización. Esto es de la guía, pero es un poco confuso. Aquí está mejor. Síndrome coronario agudo. No elevación del ST. Sin fibrinolisis. Inicio pronto de los síntomas. ¿Cuál es la primera estrategia de abordaje de un paciente en la revascularización? En verde dice intervencionismo coronario percutáneo primario. La primera abordaje de un paciente agudo es el intervencionismo. Si no se puede, ya verán el gráfico, cirugía. Shock cardiogénico. ¿Es factible realizar el intervencionismo? Sí, no. Sí, de frente a intervencionismo. Como segundo paso, recién en la cirugía. Inestabilidad eléctrica, el paciente está haciendo fibrilaciones, se ha descargado 2 veces, se le ha dado masaje, etcétera, etcétera. Intervencionismo. Entonces, el intervencionismo es el primer paso que tenemos que hacer cuando el paciente está en fase aguda. Esto es medio complejo, léelo todo, pero aquí está. Paciente, síndrome coronario agudo. Inmediatamente las horas pasan. El tiempo tiene que ser lo más corto para realizar una estrategia de revascularización. Y la primera estrategia de revascularización es el intervencionismo. Cuando es crónico el paciente, y si no se puede realizar el intervencionismo porque las arterias son complejas, es múltiple vaso, por ejemplo, una descendente anterior que las lesiones son muy largas, cirugía. He operado pacientes que entran a la emergencia en un cuadro de inestabilidad, hipotensos, con extrasístoles ventriculares, pasan hemodinámica, no se puede hacer nada. Como ayer en la noche tuvimos un paciente, no se puede hacer, pasa cirugía. El paciente a veces entra en paro, hemos llevado pacientes haciendo masaje cardíaco a sala de operaciones.
hace paro, fibrila, masaje. Llevas a la operación. Hemos entrado con el paciente en masaje cardíaco hasta las operaciones, porque no se puede hacer intervencionismo. Hemos abierto el pecho, hemos revascularizado y hemos tenido a veces resultados exitosos. Después vemos al paciente caminando por tu lado y ni le cuentas, ¿no? No le contaste que le entraste en masaje, no sabe. Muy bien, pero cuando el caso es crónico, y vemos este gráfico un poco confuso, largo, pero la primera estrategia de revascularización en casos crónicos, en enfermedad compleja, es la cirugía. ¿Sí? Cirugía primero, cirugía y segundo, intervencionismo, ¿no? Entonces, es así, las dos estrategias de revascularización. El intervencionismo coronario percutáneo tiene su nombre, otro nombre más técnico es la angioplastía coronaria transluminal percutánea, ¿no? Porque a través de ese coronario, por ese lumen vascular, se realiza. Es un gráfico simple que puede entender hasta una persona no médica, uno que no es médico. Una enfermedad coronaria severa, una placa que está ocluyendo esa zona, se mete un catéter que tiene un balón, se infla el balón y se coloca un stent. Es una malla que evita la reestenosis del vaso y se le hace un control y se ve que se abrió el vaso. Es igual para alguien que no es médico entender, ¿no? Pasa una guía, se dilata y se deja una malla de diferentes generaciones de stent, ¿no? Antes era una malla de fierro que tenía mucha oclusión. Últimamente estos stent ahí hasta absorbibles, ¿no? Que libera una serie de fármacos que evitan la proliferación del endotelio, como son cuerpos extraños que se ponen dentro de las coronarias. Gráficos, una oclusión total de una coronaria derecha con recanalización posterior, meten en la guía y pum, lo abren. Se liberó la isquemia que lleva a este paciente en el lado de la coronaria derecha. Se liberó. Entonces, si tenemos un paciente, así sea el que hablo, porque ¿qué prefieres? Que te abran el pecho, te ponga un puente, te ponga un stent, un vaso no complejo, un stent, pues no, es una angioplastia de cualquiera, ¿no? Por ejemplo, acá hay otro gráfico en que se ve una oclusión total de la circunfleja, total. Pasa la guía, dilata y se ve cómo se abrió el vaso. Ya se tiene el vaso abierto, la circunfleja y su marginal. O sea, a esos niveles de éxito se tiene hasta en enfermedad de tronco, multivaso, se puede hacer angioplastía con Y la otra parte, para finalizar, que a nosotros nos corresponde la parte de la cirugía. La cirugía coronaria, pues, es una cirugía que revolucionó el tratamiento médico de la enfermedad coronaria, ¿no? Había muchos intentos antes de que comience la cirugía formal, revascularizar el corazón. Disecaban la mamaria y lo enterraban en la grasa del corazón. Cirugía de Weimar se llamaba, ¿no? No servía así un gran hematoma del corazón y decía que ahí se iba a formar, se iba a abrir vasos, que no, realmente nunca se demostró que era su efectividad, ¿no? Pero finalmente hubo dos cirujanos que están en los textos de la historia de la medicina. Kolesov, en 1964, hace un puente de la arteria mamaria, que les voy a explicar, que es el mejor vaso para hacer una revascularización, a la principal coronaria que tenemos, que es la descendente anterior. Kolesov diseca la mamaria y lo implanta a la descendente anterior con el corazón latiendo, como se hace cirugía, ¿no? Con corazón latiendo, es muy hábil, pues, ¿no? Y en el 67 Favalor, un argentino que era como cualquiera de ustedes, terminó sus estudios y se fue a Estados Unidos, a Cleveland,
un genio, pues comenzó a estudiar la revascularización y su primera revascularización que él hace de la arteria aorta a la coronaria derecha con un injerto venoso. Él cuenta, tiene un libro, ahí tengo el gusto de tener ese libro que lo compré, es un libro histórico también. Él cuenta que se queda toda una noche cuidando a su paciente, ¿no? Ya teníamos descubierta la circulación extracorpórea por vivo, ¿no? La parada cardíaca, todavía se podía hacer. Técnicas de perfusión, de preservación de miocardio, ya habíamos descubierto la heparina. Todas esas cosas permitió que él haga una cirugía de revascularización y a partir de sus trabajos de Favaloro se volvió la cirugía entre la parte cardiovascular la más usada, ¿no? La revascularización de miocardio que hasta ahora persiste, ¿no? El uso de los injertos venosos, los injertos arteriales. Favaloro termina, se jubila y regresa a Argentina y funda hay una universidad que se llama la Universidad de Favaloro, donde enseña medicina, ciencias médicas, ¿no? Y hay un hospital Favaloro, hay una fundación que él tuve el gusto de estar hace unos años porque fui a hacer trasplante de pulmón, porque ahí es un centro de trasplantador de pulmón, porque queremos hacer en el INCOR trasplante cardiopulmonar que hasta ahora no se hace en el Perú. Entonces ya tenemos ese entrenamiento que recibimos ahí en Argentina en la Fundación Favaloro, que él se mató, se suicidó Favaloro en Argentina en el año 2000. Entonces él empieza la cirugía. A partir de ahora, de él, sus trabajos, pues la revascularización de miocardio quirúrgica, ¿no? Y, como pongo acá, dentro de los injertos a utilizar, el vaso coronario más importante es la descendente anterior. Y el injerto más eficaz, más confiable, es la arteria mamaria interna. Entonces, el injerto estándar a utilizar en la revascularización de miocardio es la arteria mamaria interna a la descendente anterior. El uso de una mamaria dice que es el indicador de calidad de un servicio. Cuanto más mamarias usemos, más injertos arteriales sobre la descendente anterior, es mejor el servicio de cirugía cardiovascular. Casi todos los pacientes tienen que revascularizarse con mamaria a la descendente anterior. ¿Por qué? Porque la mamaria es el principal vasodador, casi nunca se enferma de enfermedad aterosclerótica. Y la descendente anterior es el principal vaso coronario. Entonces, el mejor injerto al principal vaso coronario. Eso nos garantiza vida del paciente. Prolongamos la vida del paciente. Hay diferentes tipos de injertos que se pueden utilizar en la revascularización de miocardio. Hay dos tipos de injertos, las venas y las arterias. Las venas es la única que se puede utilizar, es la vena safena interna, que tenemos dos, derecha e izquierda, y se coloca como puentes aortocoronarios, ¿no?, en el corazón. Y las arterias generalmente son las mamarias, tenemos dos, la mamaria interna izquierda, que es la más utilizada hacia el corazón, y la mamaria interna derecha, ¿no? Son ramas de la subclavia. Y el otro injerto a utilizar son las arterias radiales. Favor y contra. A favor de los injertos arteriales es que su patencia, su permeabilidad a largo tiempo es mayor. A favor de los injertos venosos es rápidamente extraíble, ¿no? Y en contra de cada uno de ellos, en contra de un injerto venoso, es su permeabilidad poca, ¿no?, a largo plazo. Y en contra de un injerto arterial es que la dificultad de su disección, como vamos a ver. Este es un gráfico de retiro de una vena safena, un corte único, corte por puentes o corte por disección endovascular, que también había no, este no es un gráfico de endovascular, porque ya el retiro endovascular de la vena safena ya no es aceptado porque se lesiona la vena del endotelio.
un segmento de vena safena extraído para ser colocado como puente. La arteria radial está entre los paquetes musculares, cerca al nervio radial, hay que saberlo disecar. Una disección adecuada no tiene por qué lesionar la mano. Antes de disecar tenemos que ver la patencia, la permeabilidad de la arteria cubital, y durante su disección no dañar los paquetes musculares, los tendones ni el nervio radial. El paciente que se retira una arteria radial debe quedar con la mano sin ningún tipo de lesión, como hemos visto con sus compañeros en las prácticas, ¿no? Retiro de arterias radiales. Este es un gráfico de un libro de revascularización. Lo puse para tenerlo. Como vemos, la permeabilidad de la safena, más o menos a los 10º año, más de la mitad de venas están ocluidas se van ocluyendo las venas en el transcurso por fibrosis, porque también se enferma de aterosclerosis, los vasos venosos implantados. Si ponemos a un paciente de 50 años una vena, a los 60 es posible que esté cerrado, y un paciente a 60 años, muchos son muy activos en su vida, ¿no? El uso de una arteria garantiza permeabilidad a largo plazo. Es por eso que últimamente se prefieren los injertos arteriales en vasos principales del corazón, descendente anterior, marginales. Este es un gráfico de la revista española donde se ven los dos tipos de injertos, los venosos, vena safena, y los injertos de la arteria mamaria y la arteria radial, que se utilizan para revascularización de miocardio. Cuando leemos en los libros injertos arteriales, nos hablan de los injertos de la arteria gastroepiploica, de la arteria esplénica, de la arteria epigástrica, subescapular, pero en la práctica no son utilizados. Dos arterias, mamaria y radial. Lo demás es teoría y poco usado. Es un gráfico de cómo conectamos un paciente a circulación extracorpórea, un corazón, en el cual se ve el aperturado, conectado a circulación extracorpórea para detenerlo y hacer la cirugía. Forma de implantar una coronaria. Nosotros como práctica, los residentes les enseñamos a implantar coronarias, ¿no? Hacemos prácticas de cirugía experimental, porque tienen que saber, porque el implante de una coronaria exige pericia técnica. Son vasos de 1 milímetro, milímetro y medio. Entonces hay que saber implantar. Hay cirujanos hasta antiguos que fallan en su implante. Hay que corregirlos, hay que mantenerlos actualizados a los cirujanos. Este es un aparatito que se llama el Octopus, que también podemos hacer cirugía coronaria con el corazón en movimiento, ¿no? Entonces, para estabilizar la zona de colocación de como se está viendo acá, se coloca sobre una zona de una coronaria, se abre y se injerta y se pone el injerto vascular, ¿no? Sea una arteria o una vena. Revascularización de fotos. Cirugía. La máquina de circulación extracorpórea, que nos sirve para derivar la sangre del cuerpo hacia una máquina. Se drena por la sangre venosa, llega a la máquina, se oxigena, se le da un nuevo impulso a la sangre por un rodillo y se devuelve al cuerpo, ¿no? Estos son los gráficos que les muestro del INCOR, de nuestro trabajo diario. Injerto venoso. Marcamos el trayecto de la vena por ecografía y comenzamos a hacer la disección. El paciente se le está preparando para una cirugía de revascularización. Se extiende el brazo izquierdo para el retiro de la arteria radial. Tiene marcado el trayecto de la vena safena. La enfermera está acomodando. El cirujano atrás se está poniendo su frontoluz. Bueno, se prepara todo el equipo quirúrgico. Se extiende el brazo. Se ha marcado ecográficamente también el trayecto de la vena, de la arteria radial.
Acá estamos disecando la arteria, digo la vena, disculpen, la vena safena. Es una vena que va del tejido celular subcutáneo, tiene un trayecto ya definido. El cirujano al fondo está sacando la mamaria, los otros cirujanos la vena. Se sacó la vena, que es un injerto tubular largo. Ahí estoy yo, disculpe que me muestre una foto. Estoy con mis lupas quirúrgicas. Es un injerto tubular largo que sirve para hacer múltiples puentes. Podemos poner 3, 4, 5 puentes en el corazón. Estamos disecando la arteria, la mamaria, por eso es la disección de una vena rápida. La disección de una arteria mamaria exige cierto conocimiento anatómico. Entonces podemos rasgar la arteria mamaria 2, 3 milímetros de diámetro. Retroesternal, ramela subclavia. Seguimos disecando. Se ve la posición de atrás, es de visión del cirujano, se levanta el esternón. Al fondo está reciente sacando la arteria radial, hizo la incisión, hizo más apertura, ya sacó la arteria radial. Ahí está el cirujano con un residente. La arteria radial se utilizó para revascularizar. Se cerró el brazo, el paciente quedó bien. Se aperturó el pecho, ya hemos visto. Se comienza a hacer la anastomosis coronaria. Creo que esa foto, no sé si soy yo, creo que sí. Operando mis coronarias, poniendo la coronaria. Ya tenemos el puente, la mamaria puesto a la descendente anterior, el principal vaso coronario, la descendente anterior, y el principal injerto coronario, la arteria mamaria, el injerto a poner. Ahí, si ven más abajo, se ve 2 injertos venosos, la vena que hemos sacado, puestos sobre la mamaria, 3 puentes sobre los vasos coronarios. Por la posición debe ser marginales, diagonales. Y eso es la clase de hoy día. Pues podríamos hablar mucho, pero al pasar el jefe de curso me dijo que solo es 1 hora de clase, nos hemos pasado un poquito. Mucho que hablar de enfermedad coronaria, mucho. Pero es interesante. ¿Alguna pregunta, doctores? No, doctor, ninguna. Somali, ¿para ti qué has preguntado? Doctor, Somali. sí, bueno, antes, doctor, Sí. sobre el paciente, ¿cómo quedó después de haberle sacado, bueno, de haberle sacado las arterias y las venas? ¿Cómo Bien, quedó el bien, paciente? quedan. Bien quedan, como hemos visto con sus compañeros de práctica, hemos visto cómo queda el brazo después de sacar una arteria radial. Abre y cierra la mano, no tiene ningún déficit motor, ningún déficit sensitivo, quedan bien. Sí, pero hay que saber hacerlo. Por eso les digo, la disección de una arteria requiere ciertos parámetros anatómicos. Pues lesionarle, malograrle el brazo, ¿no? Tener una lesión del nervio radial, eso de por vida, ¿no? Seccionar los tendones, los flexores de los dedos, lesionar de por vida. Hay que saber hacerlo. Y eso les enseñamos a los residentes. Quedan bien. El pronóstico de vida de un paciente operado de coronarias se iguala cuando la revascularización es exitosa y se controla los factores de riesgo, se iguala a un paciente que no tiene enfermedad coronaria. Se iguala. Viven bien y viven años. Muy bien, doctores. Mañana me pidieron, doctoras, doctores, me pidieron que haga un repaso. ¿Quieren hacerlo? Sí, doctor, por favor. Tan bonito. Ya 8:30, ¿les parece? Porque yo tengo consultorio. 8:30 mañana para hacer un repaso de todo, para que saquen buena nota. Está bien, doctor. No hay problema. Ya pues, doctores, terminen de estudiar, que tienen que estudiar un montón. La parte de tórax, si no las domino, ahí sí me coge. Pero cardiovascular, vascular periférico, sí.
todo lo que es tórax, tumores, ahí sí, no, ya no estoy al tanto. Muy bien, los felicito. Sigan avanzando, van a ser buenos médicos.